Buen día, amigos, ¿qué tal? Bueno, ya llegamos al día jueves 23 de julio. Muy amables por estar con nosotros, acompañarnos en este, tránsito informativo que a diario tenemos para todos ustedes a través de la primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, la jerarquización informativa es muy heterogénea en el día de hoy porque hay muchas noticias bien importantes, la mayoría de ellas, por supuesto. Y en este caso, pues uno trata de ubicar algunos elementos de referencia que sirvan de orientación a todos ustedes cuando se trata luego de desarrollar las noticias como tal, ¿no? Por ejemplo, en el plano internacional hay una declaración bien interesante del asesor del Departamento de Estado, Thomas Shannon, sobre las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos. Lo ve con optimismo. Por otra parte, se conoce que el presidente de Guyana, esto en cuanto a el diferendo y la reclamación territorial que hace Venezuela, el presidente de Guyana, David Granger, fue a los Estados Unidos, se fue a reunir con funcionarios del Departamento de Estado, de acuerdo a las informaciones que se publican en el día de hoy. El tema del exectivo, por supuesto, que está como principal en la agenda, aparte de otros que seguramente luego se conocerán. El problema que surge con una decisión no aclarada aún, que es muy confusa, sobre la distribución de la producción nacional hacia los supermercados de la red pública. Esto ha generado todo tipo de protestas, todo tipo de comentarios. Por cierto, es un tema que desarrollaremos en el día de hoy en el segmento de entrevistas en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Si nos vamos al plano político electoral, nos encontramos con que al parecer hoy se oficializará ya más en detalles. La Mesa de la Unidad Democrática logró un acuerdo para lo que ellos llaman la alianza perfecta, es decir, que van a ir con una tarjeta única. Y se espera que en el día de hoy el Partido Voluntad Popular, que está un tanto reacio por un problema de legalidad y alguna inquietud o temor que tenía, pues ofrecerá información en este sentido para definir las cosas y cómo fue ese acuerdo final, si pudiéramos llamarlo así, entre todos los partidos de la Mesa de la Unidad en perspectiva hacia lo que será el proceso o el episodio electoral del 6 de diciembre. Como ven, hay mucha información también. Bueno, el problema del abastecimiento. En este sentido, parece ser que pueden acercarse buenas noticias porque el Ministerio de Agricultura y Tierras ha logrado acuerdos con algunos sectores para una mejor distribución de los rubros. Bueno, pero por otra parte, los precios, la inflación, todo es muy grueso, es muy fuerte. Recomendamos un trabajo especial que sale publicado hoy en el medio impreso El Nacional, donde habla del problema de los talleres mecánicos. Solamente garantizan abastecimiento o presupuestos para el abastecimiento de repuestos por 3 días, si no pueden cambiar los precios de acuerdo a la situación que se vive. En fin, estamos como con muchas cosas alrededor de lo que es la agenda informativa de este jueves 23 de julio, previo al puente de mañana por ser día feriado, viernes 24 de julio. Pero vayamos también con nuestra propia jerarquización, la que tiene la primera emisión del noticiero de Televen. Otra noticia importante. Bueno, Maduro anunció ayer la homologación de salarios para docentes y trabajadores de la educación dependientes de las gobernaciones del país. Esto lo dijo en la instalación del Congreso Presidencial de la Educación Básica en el Poliedro de Caracas. Bueno, Concecomercio está reflejando su inquietud por la distribución en la cadena alimenticia. Su presidenta, Cipriana Ramos, dijo que el país podría caer en una debacle por la decisión de la Superintendencia de Gestión Agroalimentaria de modificar el esquema para la distribución de alimentos en cadenas de supermercados públicos y privados. En notas internacionales, no, en notas nacionales hay una más, que tiene que ver con la visita de algunos senadores iberoamericanos a nuestro país. Tardaron 2 horas para hablar con el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, estuvieron a la puerta del edificio. Bueno, finalmente hablaron con él. Recuerden que está bajo arresto domiciliario. Senadores españoles que arribaron este miércoles al país informaron que gestionan a través de la embajada un encuentro con Nicolás Maduro. Ahora sí, el tema internacional. En Washington, el portavoz presidencial George Ernest informó que la Casa Blanca prepara un plan de cierre de la prisión militar de Guantánamo en Cuba, donde se detiene mayormente a sospechosos de terrorismo. Pablo Baraybar, presidente de Cavidea, para hablar del tema de la distribución de alimentos, estará en el espacio de la entrevista. Y al final, arte y espectáculos. Filipinas pide a Chris Brown abandonar el país por incumplimiento de contrato. Vamos ya con esos titulares que están bien importantes, bien buenos que están.
de la prensa nacional, de la prensa regional, informe de corresponsales. Bueno, el tiempo, siguen las lluvias y el tránsito, a ver cómo se desenvuelve hasta a esta hora por lo menos. Así que Gaudí y Ricardo con ustedes. Bueno, muy buenos días. Buenos días, va, bueno, también días. información deportiva y todo esto por los Panamericanos y demás. Hay por ahí Hoy- una medalla de plata, ¿no? Sí, una medalla de plata en taekwondo, en esa disciplina. Bueno, buenos días Venezuela. Hoy muchos dirían que es jueves. Juernes. Sí. Viernes chiquito, además bien chiquito porque es puente el día de mañana. Así es, así es. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecen? Gracias por la sintonía de todos los días. Bueno, nosotros vamos a comenzar. El señor Fernández ya hizo la maleta, ya usted se va, ¿no? De vacaciones. No, hombre, la maleta no, lo tengo las bolsas plásticas para el bachaqueo mañana. No se le puede dar un pedacito, ¿vale? No puedo con Carlos Pero Fernández. tú sabes que ahora tienes que llevar las bolsas plásticas, tienes que llevarlas. Claro. Las Yo pensé que reciclables. usted se iba de playa, señor. No, nada, hay que Nada. aprovechar que como toca por la cédula, o sea, aprovecho. Se va a quedar en Caracas entonces haciendo sus compras. Bueno, eso forma parte de la realidad de todos los venezolanos, pues de tener Así que es. ir a los sitios para poder comprar los alimentos y en algunos de ellos pues se encuentran algunas colas, bastantes colas y bueno, la posibilidad o no de conseguir lo que uno está buscando. Sí, y recorrer varios establecimientos, por supuesto. Bueno, vamos a comenzar con otras informaciones que están en el día a día de nuestro país. Para eso tenemos ya lista la portada, amigos, del diario El Nacional. El día de ayer hubo un foro justamente en la sede del diario El Nacional en el cual se habló, entre otras cosas, sobre libertad de expresión y el titular principal del diario va orientado a lo que tiene que ver con este foro, los resultados del mismo. La Organización de Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos denuncian acoso por TV a activistas. Expertos de las dos organizaciones instan a que cesen las represalias televisivas por los medios estatales venezolanos. Se destacan declaraciones, por ejemplo, de Marianela Balbi, directora ejecutiva de la IPIS o de IPIS. Dice: la maquinaria oficialista crea trending topping artificiales en su intento de manipular el debate político. También está Marcelino Bisbal, director de posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello. Hay un simulacro de libertad de expresión. La televisión estatal no está al servicio ciudadano y la utilizan para atacar a adversarios y medios privados. Se reseñan también declaraciones, por ejemplo, de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Esto en otro ámbito, ella no participó en este foro. Dice, declaró al canal Rusia Today que en Venezuela se erradicó la tortura y que el funcionario que incurre en la práctica es procesado. También hay un taquito que muestra lo que sería la posición de la canciller Delcy Rodríguez. Se reunió con representantes de la ONU y les presentó el Plan Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, una iniciativa para la paz. Otro tema, en este caso el económico. El déficit fiscal de Venezuela será de 20,2 millardos de dólares, esto al cierre del año 2015. Ingresos cayeron 43 millardos de dólares. Nos vamos a ir a la parte inferior de la primera página del diario El Nacional. Ya habíamos comentado esto, 2 horas hicieron esperar a senadores para ver a Antonio Ledezma. Reanudaron el juicio a Leopoldo López. Los parlamentarios españoles quieren entrevistarse con la oposición y con el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y el defensor del pueblo, Tarek William Saab. Solicitarán al Poder Electoral que permitan la presencia de observadores de la Unión Europea. Una de las gráficas que tiene la portada del diario El Nacional tiene que ver con el tema comunitario. El Guaire, un manto de escombros. La cota del río que recorre Caracas ha aumentado con las últimas lluvias. La situación empeora en sectores como La Línea y la urbanización Paulo VI en el municipio Sucre, donde se acumulan escombros y sedimentos que dificultan el paso del agua, y pues la gráfica da cuenta de esto que señala el periódico. Gobierno viola derecho de elegir dónde comprar con la medida que obliga a las empresas a entregar el 100% de su producción a la red pública. El Ejecutivo admite que la industria estatal no puede satisfacer la demanda. La afirmación la hace Roberto León Parili de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores. Y bueno, más abajo hay información que ocurre fuera de nuestras fronteras, pero que está relacionado con temas nacionales. Granger tratará reclamo del Esequibo en Estados Unidos. Esta sería la primera visita que hace a la ciudad de Washington. Y también lo que ya venía señalando Carlos Shannon, diálogo apenas comienza, existen diferencias.
Bueno, el Universal en este día 23 de julio también destaca precisamente estas declaraciones de Thomas Shannon. Saben ustedes que las relaciones Estados Unidos-Venezuela relaciones diplomáticas están congeladas desde el año 2010 y que se manejan bajo la figura diplomática de los encargados de negocios. Bien, titulan de la siguiente manera. Thomas Shannon ve con optimismo relaciones de Estados Unidos con Venezuela. El diplomático estadounidense confirmó a la prensa en Madrid que ha sostenido 2 reuniones en el Palacio de Miraflores con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El último encuentro conocido entre funcionarios de Caracas y Washington ocurrió el pasado 14 de junio en Haití, donde Shannon estuvo reunido con la canciller Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. En otro tema, hoy se instalan las juntas electorales regionales. Incumplimiento del servicio electoral puede acarrear multas y parte del sumario nos dice que para integrar estos organismos subordinados a la Junta Nacional Electoral fueron seleccionados mediante sorteo público 432 ciudadanos, 18 para cada junta. En otro tema tenemos, gobierno y productores garantizan abastecimiento. El ministro Iván Gil se reunió con los productores de arroz, hortalizas, café y papas, entre otros, para buscar opciones que permitan garantizar el equilibrio de la producción del sector agrícola. Se acordó, entre otras cosas, realizar un plan de producción de papa y hortalizas y demás rubros estratégicos como zanahoria, cebolla y tomate. En otro tema tenemos allí, desaparecen 3 periodistas españoles en misión en Siria. Y en la gráfica, allí la ven ustedes, ya en sus pantallas. Carlos Rivas se colgó medalla de plata. El taiwandista venezolano conquistó medalla de plata en la final de más de 80 kilogramos de los 17 Juegos Panamericanos, tras caer ante el cubano Rafael Alba por 11-4. Y en un tema más local, lluvias afectaron 10 viviendas en el estado Miranda. Vamos ahora, amigos, con la portada de El Diario Vea. Ellos tienen como información principal lo que se recoge de la intervención del presidente de la República el día de ayer. Casi 50.000 maestros ya tienen su titularidad. El presidente Nicolás Maduro aprobó ayer la medida en la instalación del Consejo Presidencial de los Trabajadores de la Educación. Esto ocurrió en el Poliedro de la ciudad de Caracas, así como también asignó los recursos para la homologación de los profesores adscritos a las gobernaciones de todo el país. Nos vamos a ir a la gráfica principal que tiene el Diario Vea. Dice, derechos reconocidos. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, se reunió con representantes de distintos programas de la Organización de las Naciones Unidas, quienes expresaron su reconocimiento por el diseño del Plan Nacional de Derechos Humanos, que pondrá a Venezuela como puntal en este tema. Más abajo, Estados Unidos reconoce voluntad de diálogo. Dice lo siguiente también con relación al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. ONG pidieron salida de Con el Mazo Dando y fiscal general, en Venezuela no se tortura. La contraportada del Diario Vea trae información en materia deportiva. A la medalla de plata que ya señalaba Gaudí se suman 2 de bronce a cargo de Joel Finol en boxeo y Juan Méndez en la categoría de esquí náutico. En total, Venezuela ha logrado 32 medallas en los Juegos Panamericanos, 5 de oro, 14 de plata y 13 de bronce. El diario 2001, el día de hoy, le da prioridad al tema político. Destaca, la oposición va con tarjeta única a comicios del 6 de diciembre. El consenso implica que en lo sucesivo la MUD deberá escoger a todos sus candidatos por primarias. Sellaron un compromiso político para una ruta de cambio según una fuente de voluntad popular. Nueva normativa del CNE sobre paridad de género para los consensos electorales obliga a ambos bloques a alcanzar la alianza perfecta. En otro tema, Maduro, declaraciones del presidente, basta de bandas criminales. Durante la instalación del Consejo Presidencial de Educación, llamó a acabar con la burocracia y la corrupción. Acusó a la derecha de iniciar una campaña para hacer ver que los jóvenes quieren irse del país. También, en un tema de salud muy importante, por cierto, 5.000 pacientes en la lista de espera por trasplante. La ONTV, que es la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela, estima que 1.788 enfermos aguardan por riñones, 1.500 por córneas, 345 por médulas óseas y 50 por hígados. Urge destinar recursos y personal calificado para un programa. Y en el tema internacional, lo comentaba con Ricardo, que nunca había escuchado esto en el estudio de las relaciones internacionales, pues este titular que ustedes van a escuchar y a ver a continuación. Grecia remata 1.200 islas para pagar su mono.
El gobierno de Cipras se vio obligado a poner en venta buena parte de su territorio insular con una depreciación de 30% de su valor real impuesta por sus acreedores a fin de cancelar la deuda de 54.139 millones de dólares. ¿Qué tal? Bueno, habría que ver si la Constitución de Grecia permite ese tipo de... Porque sería como que vendiéramos Vender el una parte territorio, del país, sí. ¿no? A otras personas. De verdad, bueno, nunca había escuchado esto en el tema de las relaciones internacionales, de la geopolítica, nunca lo había escuchado, estoy bien asombrada, pero bueno, es parte de la crisis que vive ese país y lo que tú dices, no sabemos, no conocemos las leyes de ese país. Sí, además que evidencia es una gran crisis, porque obviamente están vendiendo parte del territorio para poder pagar a los acreedores. Así es. Bueno, vamos a seguir revisando otras noticias, amigos. En este caso, la portada del diario Últimas Noticias, el tema escolar está presente. Los útiles tendrán precios solidarios. Empresarios del sector recibieron divisas a tasa de SICAD 12,80 bolívares. La Asociación Venezolana de Papeleros y Afines, esta es AVEPA, instó a sus afiliados a no incurrir en especulación. Piden agilizar el proceso de entrega de dólares para reabrir las líneas de crédito en el exterior. También tenemos acá declaraciones de Thomas Shannon. Maduro abrió el canal de diálogo con Estados Unidos. El consejero del Departamento de Estado afirmó que la pelota ahora está en los dos campos. Polémica, Diosdado Cabello, a las ONG les duele la verdad. El diputado rechazó las acusaciones en contra del programa de TV con el mazo dando. Nos vamos a ir a la gráfica principal que tiene el diario Últimas Noticias. Dice, la paridad es un logro revolucionario. El jefe de Estado dio su respaldo al dictamen de igualdad de género emitido por el Consejo Nacional Electoral. En materia de agricultura, buscan reactivar la producción de arroz. El gobierno acordó con privados una agenda para sembrar 120.000 hectáreas este verano y continúa el operativo de vigilancia en la cota 905. Veamos qué trae El Mundo, Economía y Negocios en este día en su primera plana. Ellos destacan, productores y Ministerio de Agricultura y Tierras logran acuerdos. El Despacho de Agricultura y Tierras se ha reunido con varios sectores para articularse en función de la producción. Empresarios de los rubros arroz, café, papas y hortalizas definen estrategias con el Ejecutivo para elevar la eficiencia. Y un tema, además, que seguramente va a tener muy contentos a los padres, es este que titula El Mundo, Economía y Negocios. Útiles escolares vendrán a buen precio. Empresarios del papel saludaron la asignación de divisas a tasa SICAD, lo que redundará en menos costos. Bueno, que así sea. Además, bancos griegos reciben más liquidez. El Banco Central Europeo inyectó recursos por 900 millones de euros en créditos de emergencia. Alexis Tsipras señaló que buscará alianzas para mejorar el acuerdo con el Eurogrupo. Y también en un tema nacional, en un año se ha duplicado la circulación de billetes de bolívares 100. Bueno, vamos a revisar ahora información en materia deportiva. Para eso ya tenemos lista la portada del diario Líder y reseñan la actuación de un venezolano. Odor se la devoró. El infielder, que ha estado caliente en la última semana, disparó jonrón triple y sencillo con 2 impulsadas y 4 anotadas para apuntalar la victoria de los Rangers. Y ahí más abajo vemos a Rivas, quien suma una medalla de plata en los Juegos Panamericanos 2015. Nos vamos a la pausa. Sí, ese sí. Vamos a hacer una pausa, pero al regreso vamos a revisar el reporte del tráfico y también el estado del tiempo y, bueno, mucha más información. Aquí en la primera emisión del noticiero. Usted sigue allí, no se mueva. Les recordamos que puede consultar la primera emisión del noticiero, así como las distintas secciones a través de nuestro canal en YouTube, Televen TV. Y usted también puede ser nuestros ojos en la calle. Envíenos las denuncias de su comunidad, así como fotografías y videos a la dirección en Twitter, @el_noticiero. Debe colocar nombre y apellido, así como su número de cédula de identidad. Bien, momento entonces de revisar los titulares de la prensa de circulación regional. Lo hacemos con el diario La Verdad del Estado Vargas. Ellos destacan 7.000 panaderías a punto de quiebra por falta de harina. Y en un tema más local que lo acompañan con una gráfica, Gobernación, se refieren a la gobernación de Vargas, entregó 20 autobuses. Nos vamos ahora al estado Bolívar con la portada del diario Correo del Caroní. Escuchen bien esta información. Policía mata a un joven tras forcejeo en una cola por mantequilla y pasta. Lamentable. Bueno,
El periódico de Monagas titula de la siguiente manera en este día: pasajeros varados en el aeropuerto, se refieren al aeropuerto de Maturín. Vamos con la portada del diario La Región, que circula en el estado Miranda. Titular principal: liberan en La Guaira a comerciante plagiado en parroquia San Pedro. Agricultores y empresarios son víctimas frecuentes de Lampa en la subregión. Veamos qué trae el diario Los Andes, que circula en Táchira. Solicitaron desincorporar TAC de combustible en Táchira. Portada del diario La Mañana, la edición web, que nos dice: homologación salarial para docentes estadales. Esta fue la aprobación que realizara el día de ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro. Y también en un tema comunitario, protestan en Los Caobos y en La Unión por falta de agua. El Tiempo del Oriente del país destaca como principal titular: gremio, desvío de alimentos a red pública provocará cierres. Y en un tema más local que acompañan también con gráfica, un río. Se refieren, por supuesto, a las lluvias que han caído al norte de Anzoátegui y a la situación que esto ha traído como consecuencia. Portada de Notidiario del Tamacuro, información relacionada con el tema electoral. Dice lo siguiente: pugnas entre guaraos del PSV por puesto en la Asamblea Nacional. Veamos ahora algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Buenos días. En el estado Nueva Esparta, el gobernador Carlos Mata Figueroa anunció que para esta nueva temporada de cruceros que iniciará el próximo mes de agosto hasta febrero del 2016, serán 51 las embarcaciones que harán toque en el muelle internacional El Guamache. Autoridades municipales y regionales de protección civil se mantienen desplegados en los 21 municipios de la entidad, sobre todo cerca del cauce de ríos y quebradas. Esto con el fin de atender cualquier tipo de contingencia luego de las lluvias, debido a que la caída de árboles habría obstaculizado algunas vías de comunicación, sobre todo en zonas agrícolas. La Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Zulia está sumamente preocupada por estas paralizaciones frecuentes en esta principal casa de estudios que afectan a más de 65.000 alumnos. Aseguran que las actividades de verano están en riesgo debido a estas protestas que realizan los profesores. Desde el estado de Zulia, Lenín Daniel y Televen. Revisemos las condiciones del tiempo para las próximas horas. Inestabilidad atmosférica al noroccidente del país y actividad de la zona de convergencia intertropical generan nubosidad con precipitaciones. Serán más intensas sobre Sucre, Anzoátegui, Miranda, Apure, Táchira, Amazonas y sur de Zulia. Maturín estará parcialmente nublado con precipitaciones. Temperatura máxima 34 grados centígrados y mínima 21 grados centígrados. Guanare parcialmente nublado con precipitaciones. Temperatura máxima 33 grados centígrados y mínima 22 grados centígrados. San Fernando de Apure parcialmente nublado, máxima 33 grados centígrados y mínima 23 grados centígrados. Veamos ahora qué tiene Ricardo Salmerón con el tráfico. Sí, señor. Vamos a comenzar a revisar la información que llega a nuestra cuenta en Twitter. Está relacionada con el tema del tráfico y también algunos desayunos. Y por ahí hay un regalo que le mandan a mi compañera Gaudi, que ya lo vamos a ver. Bueno, comenzamos diciendo que hay un accidentado, un autobús de Expresos Los Llanos, sentido hacia la ciudad de Caracas. Esto es a la altura del Club Sirio. Lo que tiene que ver con la carretera de Hoyo de la Puerta por el Bao, totalmente libre. Hay algo de retraso a partir de la entrada 3 de Fuerte Tiuna y el túnel de Valencia. Vamos a ver esta gráfica importante: paso restringido en la autopista Barcelona, en el kilómetro 52. Fíjense que allí hay una gandola con gases inflamables de PDVSA, aparentemente salió de la vía. Entonces, atención los conductores para tener mucha precaución en la utilización de esta vía. Esta imagen corresponde a una denuncia que hace @tutaxistavial. Dice: aguas putrefactas y vía en mal estado dificultan buen tránsito, Los Amanes Sur en Valencia. También tenemos otra denuncia de comunidad. Esto es en el Junquito: cada día peor, huecos, derrumbes, basura. La denuncia la hace el señor William y dice que ya ni el transporte público quiere trabajar por esa zona. Bueno, sus regalitos virtuales, las arepitas de Mili que tienen por acá. Ángela también nos saluda. Joan Valero nos envía esta rica ensalada. Nos saludan desde Barinas, Yanira, cafecito de José Gregorio López. Un mensaje para las personas que van de vacaciones. Fíjense ustedes en la imagen: la basura no vuelve sola. Entonces, atención a los vacacionistas a tener su bolsita por allí para recoger los desperdicios. Merlis también nos saluda. Giancarlos desde el Cafetal. JR manda esta
Saludo también la Parroquia Inmaculada Concepción de Ciudad de Nutria, recibe al nuncio apostólico Aldo Giordani, los informa Miguel Iudica. Tenemos otro café, esta playa desde Chuspa, bueno, cantidad de mensajes que envían. Elizabeth Pacheco nos presenta a su mamá, a la abuelita, con sus nietos acá, un desayuno, y aquí está el regalo de la señora Gaudí Peroso, un patacón que lo envía María Martínez y dice que ese patacón es tuyo, a nosotros nos queda el asadito que está al lado. Bueno, gracias María, sabe que soy zuliana, por eso envió ese patacón con carnita mechada, quesito que en Maracaibo, bueno, nos encanta ese queso. Y le falta la salsita. La salsita, sí, sí, sí. Nada de dieta porque, bueno, viene un asueto largo, entonces, bueno, después haremos la dieta el día lunes. Claro, si hay que pecar, se peca completo. Completo, así es. ¿Usted peca completo, señor Fernández? A veces en oportunidades si me la dan. O sea, cómo es. Bueno. Hay que aprovechar las circunstancias, pero no va a haber oportunidad en este puente. Hay que dedicarse a otras cosas, como ya dije al principio. Entonces, para conseguir esos productos, precisamente para poder disfrutar esos desayunos y esos almuerzos. Bueno, vamos a hacer nuestra sinopsis, ¿no?, de lo que tendremos en la próxima parte del noticiero de Televen. Información, anuncios de Maduro sobre la homologación de sueldos y salarios para los profesores, maestros, docentes, en términos generales, de las gobernaciones. La observación que hace la presidenta de Concecomercio, Cipriana Ramos, sobre lo que ocurriría y el peligro que ella advierte si definitivamente se mantiene esa decisión de dirigir el grueso de la producción nacional hacia supermercados de la red pública. Esto generaría un caos y pronunciaría, pues, de alguna forma mayormente ese llamado bachaqueo. La visita también de unos parlamentarios iberoamericanos. Ayer, después de 2 horas, pudieron conversar con el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, quien permanece en arresto domiciliario. La información internacional, buen anuncio, ¿no?, el de los Estados Unidos, que está estudiando cerrar la prisión militar de Guantánamo. El tema del abastecimiento y los productos será abordado en conversación que tendremos con Pablo Baraybar, que es el presidente de Cavidea, la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos. Y al final, como siempre, el entretenimiento en arte y espectáculos, así que permanezcan enseguida con ustedes. Gracias por seguir con nosotros. Ya está acá mi querido Héctor Matos para empezar a conocer detalles de las noticias que acaparan la atención en Venezuela y el mundo. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenos días Gaudí Peroso, buenos días amigos televidentes. Comenzamos de inmediato con los detalles de las informaciones. A esta hora saludamos a nuestra intérprete de señas, Ángeles Soto, y a la comunidad de sordos que se encuentra en sintonía de Televen. Comenzamos. Pena máxima a quienes asesinen funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, propuso el diputado Freddy Bernal. La medida fue presentada durante un derecho de palabra ante la Comisión de Política Interior del Parlamento. De esta manera, el parlamentario anunció que planteará en los próximos días reformas legislativas para frenar el incremento de la criminalidad. Asegura que se necesitan leyes más severas para frenar la extorsión, el secuestro y el sicariato. Y si los criminales decidieron desafiar el Estado de Derecho, la Constitución y las leyes, porque hay penas que según mi criterio son muy bajas y beneficios muy altos, pues también la legislación hay que profundizarla en función de proteger a los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Y en cuanto al asesinato de policías y guardias nacionales, es mi criterio muy particular, deben ser condenados a 30 años de prisión sin ningún tipo de beneficio. ¿Por qué? Porque sencillamente está decidiendo desafiar todo el entramado legal. Bernal aseguró además que en el país la delincuencia común se mezcla con el paramilitarismo y el crimen organizado. Al respecto, la Comisión de Política Interior recordó que queda pendiente la reforma del Código Penal. Por otra parte, la Comisión de Política Interior del Parlamento también informó que instalará una comisión especial que será la encargada de estudiar todas las propuestas en torno a la reforma del Código de Procedimiento Civil. Mardolay Prim, Televen. La presidenta de Concecomercio, Cipriana Ramos, alertó que el sector comercial podría caer en una debacle, esto por la decisión de la Superintendencia de Gestión Agroalimentaria de modificar el esquema para la distribución de alimentos en cadenas de supermercados públicos y privados. Para los establecimientos comerciales significaría una debacle. Nos quedaríamos sin mucha mercancía que vender. Evidentemente afectarían los puestos, las fuentes de empleo. A juicio de la representante del sector comercial, el nuevo esquema de distribución de alimentos planteado por la vicepresidencia del área económica solo favorecerá la reventa de alimentos y otros productos básicos. ¿Cómo estamos viendo las colas en estos momentos en un Bicentenario, en un Mercado, un Pedebar? Terribles todo el día, ¿ok?
7.000 establecimientos a nivel nacional. Si nosotros a estos 113.000 que están vendiendo todos estos productos que producen estas industrias, los llevamos solamente a estos 7.000 establecimientos, ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a haber mucho más colas, ¿okay? Y no todos tenemos el tiempo para hacer las colas y todos caemos en comprar en esa economía informal que van haciendo todos los días. La presidenta de Consecomercio, Cipriana Ramos, aseguró que la red de abastos y supermercados administrados por el gobierno nacional no cuenta con la capacidad para atender la demanda del mercado venezolano, ni tiene los puntos de comercialización suficientes para garantizar el justo y oportuno acceso de los consumidores a los alimentos. Carlos Eduardo Martínez, Televen. El presidente Nicolás Maduro aprobó la homologación de los docentes y trabajadores de educación dependientes de las gobernaciones del país. Esto lo hizo durante la instalación del Consejo Presidencial de Educación Básica en el Poliedro de Caracas. Estoy aprobando la homologación salarial a todo el personal docente, a todos los educadores adscritos a las gobernaciones de todo el país. Aquí aprobé. ¿Y de dónde saco los recursos? De los ingresos extraordinarios legales del CENIAT. El jefe del Estado dio a conocer que la Operación Liberación del Pueblo, destinada al rescate de los territorios azotados por la inseguridad, se instalará en las instituciones de educación media diversificada del país. Mañana a las 3 de la tarde la OVE y la Federación tienen una reunión especial para planificar las OLP en todos los centros educativos apenas arranque el año escolar. Asimismo, otorgó el beneficio de pensiones de vejez por medio de la misión Hogares de la Patria e igualará el salario mínimo con los beneficios de la ley a 16.583 trabajadoras y nivelará a las madres que han obtenido títulos universitarios. Por último, el mandatario nacional aprobó la supresión de trámites administrativos de legalización de los documentos probatorios de estudio a través de la cartera de educación. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, señaló que la oposición y organizaciones no gubernamentales rechazan las acciones del gobierno nacional para defender el territorio venezolano. Atacan al gobierno venezolano por las iniciativas que ha tenido por la defensa del territorio Esequibo como parte de nuestra patria. Ellos no, ellos hacen fiesta. Cabello dijo que algunas ONG solicitaron a la Organización de Naciones Unidas la suspensión de su programa. Por otra parte, el parlamentario destacó el esfuerzo desde la preparación de los más de 300 atletas venezolanos que participan en los 17º Juegos Deportivos Panamericanos en Toronto, Canadá. El presidente de Guyana, David Granger, arribó este miércoles a Washington para conversar sobre la disputa territorial que su país mantiene con Venezuela en el marco de la Conferencia de Estados Unidos sobre Defensa y Seguridad del Hemisferio. Granger se reunirá con representantes del Departamento de Estado en compañía del jefe de las Fuerzas de Defensa de Guyana, Mark Phillips, quien estará a su lado durante la primera visita como jefe de gobierno a Washington. Por su parte, el canciller guyanés, Carl Grandich, aseguró que su país no dejará de promover las inversiones en la región del Esequibo, ya que el gobierno que representa no puede descuidar ninguna parte de lo que ellos señalan como su territorio. Otro tema, luego de visitar al alcalde metropolitano Antonio Ledesma, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, los 4 senadores españoles que están en el país informaron que gestionan una reunión con el presidente Nicolás Maduro. A las 2:15 de la tarde de este miércoles arribaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar en el estado Vargas los 4 senadores españoles, quienes manifestaron que desean escuchar a todos los sectores, por lo que también han solicitado sostener encuentros con los representantes de los poderes públicos venezolanos. No, nosotros tenemos que hacer recomendaciones, ¿no? Simplemente queremos escucharle. Él tiene su argumentación, nosotros tenemos la nuestra, pero simplemente con el máximo respeto, porque el presidente Maduro es presidente de Venezuela. Por tanto, nuestro respeto máximo al jefe del Estado. Pero bueno, lo vemos complicado, es decir, nos gustaría seguir el programa. Si nos recibe Miraflores, maravilloso, si no, pues no pasa nada. Luego de esperar 2 horas por la autorización del SEBIN para ingresar a la residencia del alcalde metropolitano de Caracas, a las 6:10 de la tarde de este miércoles, los 4 senadores pudieron visitar durante 1 hora y 30 minutos a Ledesma, quien cumple con la medida de casa por cárcel. Salimos muy contentos y agradecidos. Lo hemos visto fuerte, lo hemos visto ilusionado en el futuro del país. Él está esperanzado en la unidad, envía mensajes de unidad a la oposición
y sobre todo está esperanzado en que el pueblo de Venezuela pueda avanzar en un futuro en democracia y juntos. Por tanto, nosotros le hemos hecho llegar nuestro agradecimiento por su mensaje positivo, un mensaje que no es de romper, sino de sumar. A este grupo de senadores españoles se le sumará este jueves a las 11:30 de la mañana el parlamentario uruguayo del Partido Independiente, Pablo Mieres. Se espera que este jueves los senadores sostengan un encuentro con los familiares de los denominados presos políticos, luego acudan a la sede del SEBIN en el Helicoide en Caracas a visitar al ex alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, luego sostengan una reunión en la conferencia episcopal y se espera que para el viernes visiten a Leopoldo López en la cárcel de Ramo Verde. Cristal Chopite, Televen. Y trabajadores de cervecería Polar, planta metalgráfica en Carabobo, solo poseen materia prima para un mes de producción. Así lo anunció el secretario general del sindicato, Johnny Magdaleno. Señalan que recientemente la planta fue reactivada tras la llegada de 1.400 toneladas de hojalata pulida. Sin embargo, consideran que la materia prima es insuficiente para la demanda. Recordaron que la metalgráfica es la única planta de Polar fabricante de tapas Corona. La materia prima que tenemos solamente nos va a alcanzar para 4 semanas, ¿no? Hay que recordar que nosotros elaboramos 30 millones de tapas diarias, entre cerveza, malta y refresco. Lo que equivale a que tenemos que tener mensualmente 1.500 toneladas de materia prima. Eso, lo que hay aquí es simple y llanamente un paliativo, es algo como un pañito de agua caliente, es un mes de producción que tenemos. Los trabajadores de empresas Polar Carabobo aprovecharon para solicitar a las autoridades del gobierno central agilizar los procesos de asignación y liquidación de divisas a fin de evitar la paralización de 4 plantas de cervezas del país, así como el cese de operaciones de plantas superenvases. Entre tanto, en el estado Lara, trabajadores de empresas Polar en Centro Occidente continúan exigiendo la liquidación de divisas para la adquisición de materia prima que necesitan para producir alimentos y bebidas. No tenemos ninguna respuesta. Lamentablemente el gobierno hace caso omiso de lo que le hemos pedido todos los trabajadores del país. De verdad, el gobierno nos escuche, porque nosotros queremos que nos escuche, porque nosotros somos trabajadores, mucho temor. Todos los trabajadores que están aquí, de quedarnos sin empleados, hermano. Porque si nosotros nos quedamos sin empleo, ¿quién va a llevar la comida a nuestros hijos? Manifiestan que debido a la no liquidación de dólares, la producción en algunas marcas se ha visto afectada, situación que desencadena en la ausencia de muchos productos en los anaqueles. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos les vamos a mostrar la manera muy particular en la que unos mineros bolivianos protestaron frente a un ministerio. Al regreso los detalles de esta y otras informaciones. Ya venimos. Bueno, comenzamos con la información internacional. El portavoz del gobierno estadounidense, Josh Earnest, informó que la Casa Blanca prepara un plan de cierre de la prisión militar de Guantánamo en Cuba, donde se detiene mayormente a sospechosos de terrorismo. Manifestó que una vez concluido el plan será llevado al Congreso, donde los republicanos son mayoría en las 2 cámaras y siempre se han opuesto al cierre de Guantánamo. El portavoz reiteró que esto ha sido una prioridad del presidente Barack Obama, quien tiene intereses de seguridad nacional para que se logre el cierre total de la cárcel. Entre tanto, el banco de Stonegate de Florida anunció que se logró un acuerdo con el Banco Internacional de Comercio de Cuba para facilitar las operaciones financieras de empresas y ciudadanos estadounidenses en la isla. Este acuerdo, que se enmarca en el proceso de normalización de relaciones diplomáticas entre ambos países, es la continuación del firmado en mayo por el gobierno cubano para la apertura de una cuenta en el Stonegate. Escuche y vea esto. Mineros bolivianos hicieron volar con una carga de dinamita los candados de una de las puertas del Ministerio de Gobierno. Esto tras fracasar un nuevo intento de diálogo entre ministros y líderes regionales de Potosí, donde desde hace 17 días se cumple una huelga. La policía boliviana repelió con gases lacrimógenos a los manifestantes, que respondieron lanzando nuevamente cargas de dinamita. Bueno, y fuertes lluvias van a persistir en todo el territorio nacional. La historia completa se la vamos a contar luego de la pausa. Sigan allí. Y para la tarde de este jueves se esperan precipitaciones dispersas en los estados Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo y el Distrito Capital. También se esperan intensas lluvias durante esta noche en el estado Miranda y Aragua, de acuerdo al reporte del INAMET.
Por su parte, el director de Protección Civil del Estado Miranda, Víctor Lira, informó que desde este miércoles trabajan cuadrillas para limpiar los drenajes de los municipios Los Alias, Guaycaipuro y Carrizal, para de esta manera estar preparados ante las posibles precipitaciones. Entonces el día de hoy tenemos a todas estas cuadrillas trabajando, limpiando los drenajes, de manera de que si se producen nuevas lluvias, como las que están anunciadas por el INAMEC, una nueva onda tropical hacia horas de la tarde, se encuentren todos estos sistemas de drenaje en buenas condiciones para que el agua pueda fluir adecuadamente. En el estado Anzoátegui y Protección Civil Regional se mantiene alerta ante las fuertes lluvias que se presentaron en la entidad. Las calles en Lechería colapsaron ante la presunta falta de mantenimiento de los drenajes. Las avenidas principales y calles alternas en Lechería se anegaron tras media hora de lluvias. Consecuencia por las fuertes lluvias que hemos tenido de moderadas a fuertes en las últimas horas en el estado, pero no hemos tenido ningún hecho que lamentar en nuestro estado. Protección Civil Municipio Simón del estado Anzoátegui realiza inspecciones en las zonas que fueron afectadas por las lluvias en los últimos días y la crecida de los ríos para verificar el estado de la vialidad y evitar cualquier tipo de contingencia. Hablemos de sucesos, porque 2 estudiantes resultaron heridos durante protestas en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes en Mérida por falta de presupuesto para cumplir con los cursos intensivos. Desde el pasado lunes, estudiantes de la ULA Mérida han protestado en la capital andina ante la posible suspensión de los cursos intensivos por falta de presupuesto. Universitarios oficialistas han manifestado a las puertas del rectorado, mientras que opositores se han hecho presentes en diversas facultades. Este miércoles un grupo levantó su voz en la Escuela de Medicina y, según se pudo conocer, fueron sorprendidos por sujetos dentro del recinto con objetos contundentes. Para huir del lugar, varios estudiantes tomaron la parte trasera de la edificación, cayendo por un barranco. Momentos luego fueron rescatados sanos y salvos por bomberos de la ciudad de Mérida. Sin embargo, en la situación confusa, 2 jóvenes resultaron heridos, uno por fractura de pie y otro por contusión en la cabeza. La dirigencia estudiantil ratificó que mantendrá las acciones de calle hasta que se asignen recursos para realizar la jornada de intensivos 2015. Desde el estado Mérida, Marineglot, Televen. Una persona muerta, 3 heridas, dejó una trifulca en un supermercado. Esto ocurrió en Ciudad Guayana. Un efectivo de la policía estatal se encuentra detenido por el hecho. El funcionario responde al nombre de Genaro Rosa Valdés, adscrito a la Brigada de Motorizados del Centro de Coordinación Policial de Vizcaíno en San Félix, que en medio de un procedimiento para restablecer el orden en un supermercado de esta localidad habría accionado su armamento hacia la multitud que esperaba en la cola para comprar artículos de comida, presuntamente tras verse atacado por dicha multitud. El hecho dejó un fallecido por impacto de bala identificado como Cristian José Maracuare, de 26 años, 3 personas heridas, una en condición delicada por un disparo a la altura del cráneo que le habría alcanzado el ojo derecho. El efectivo policial fue puesto a la orden del Ministerio Público y en horas de la mañana de este miércoles fue presentado ante los tribunales de control para las averiguaciones del caso, que serán llevadas por el 6CPC de San Félix, mientras que directivos de la Policía Estatal indicaron que están prestos para las investigaciones y esperan el esclarecimiento del hecho. Desde el estado Bolívar, Ayerin Castelar, Televen. Bueno, revisemos ahora un adelanto de lo que tendrá Carlos Fernández en la próxima parte. Así es, Carlos, cuéntanos, buenos días. Buenos días. Bueno, hay un tema que en estas emisiones del noticiero de Televen hemos tocado de manera consistente, de manera reiterada. Tiene que ver con una decisión muy confusa aún que surge de la Superintendencia Agroalimentaria en cuanto a, de alguna forma, sugerir o tal vez ordenar a los factores de la producción venezolana a que dirijan hacia las redes públicas de supermercados el grueso precisamente de esa producción. Esto no está suficientemente claro. Nosotros queremos tratar de despejar dudas en este sentido y para ello hemos invitado y vamos a conversar en breve con Pablo Baraybar, quien es el presidente de CAVIDEA, la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, porque todo es aún confuso. A esto se suma una declaración reciente del ministro de Alimentación que está en abierta contradicción con lo que fue la decisión de esta superintendencia. Así que enseguida con ustedes. Pablo, bienvenido, muchas gracias. Bueno, como decía, es muy confuso todo esto. Vamos a tratar de despejar las dudas, porque una cosa es una declaración pública que hace el ministro, otra cosa es la decisión y el anuncio de la superintendencia. ¿Cuál es qué es la información que ustedes tienen en este momento? Sí, bueno, lo real, lo efectivo es que tenemos la documentación
Tenemos cartas específicas enviadas el 8 de julio, el 9 de julio por la superintendencia, firmadas por el superintendente, donde se les pide a las plantas que redistribuyan, que redireccionen un porcentaje importantísimo de su producción. Por ejemplo, tengo aquí 3 cartas. Una carta dice que hay que redireccionar una cantidad de mercadería que equivale al 71% de la producción total de la planta, de pasta, ¿no? O se está pidiendo redireccionar el 30% de la harina precocida o casi el 40% del arroz. Entonces, primero, efectivamente se está redireccionando mercadería. Segundo, efectivamente se está redireccionando cantidades importantes de mercadería. Entonces, lo real es que si esto se comienza a ejecutar, en poco tiempo vamos a tener un faltante importante en una cantidad importante de locales. Y va a haber una concentración de productos en los locales donde pues hay menos posibilidades de atención y donde va a tener que acudir muchísima más gente. El que va a sufrir en todo esto es el consumidor. Claro, porque el grueso, de acuerdo a las investigaciones de opinión pública que se han conocido, pues el grueso de la gente en este país compra es en la red de supermercados privados, que no solamente son los supermercados, son los abastos, las bodegas, los kioscos. Y es inmensa la cantidad de personas que se dedica a la venta y distribución de alimentos. Sí, fíjate, estamos hablando de 113.000 puntos de venta y cuando decimos 113.000 puntos de venta en Cavidea, conocemos exactamente la ubicación y la dirección exacta de cada punto de venta. Son 113.000 puntos de ventas contra 7.400 del Estado. Un ejemplo, por ejemplo, puede ser el Distrito Metropolitano. Hay 1.300 puntos de venta. Esto te permite que casi cada punto de venta atienda a 1.400 personas. Pero hay solamente 5 del Estado. Eso querría decir que hay que multiplicar por eso aproximadamente 15 veces más personas en cada punto de venta. Va a ser imposible atender. Claro, pero eso generaría una anarquía tremenda, un desorden. Ahora, ¿por qué se toma una decisión de ese tipo a sabiendas que la logística como tal del Estado es tan escasa y tan débil, tan frágil? Sí, entendí. Hay quienes dicen que puede tener un propósito político electoral, pero ¿qué ganan con eso? Lo que van a generar es anarquía y mayor molestia. Sí, tratando de entender qué es lo que se está buscando hacer, porque Cavidea siempre lo que busca son soluciones y para tratar de dar soluciones, pues lo que necesitamos es entender qué pasa. En las declaraciones que hacía el vicepresidente el día de ayer en la prensa, entendimos que lo que está buscando es hacer un equilibrio entre la distribución de la mercadería, entre las redes privadas y el Estado. Sin embargo, el equilibrio nosotros lo vemos de una forma distinta. Si las redes del Estado y las plantas del Estado, que son más de 290, producen el 40% de toda la producción nacional y la red privada produce el 60%, basta con que la red privada entregue el 10% de su producción y tienes un equilibrio perfecto, 50%. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Nosotros vendemos hoy. Pero ese 40% realmente produce, lo hace con eficiencia, porque es muy irregular cuando uno tiene información sobre cómo producen las empresas o las plantas del Estado. Claro, pero entonces lo primero que habría que hacer antes de redireccionar lo que produce la industria privada es que produzcan a full las industrias del Estado, porque eso garantiza el 40% de la producción. Fíjate tú, por ejemplo, hoy por hoy, si tú vas a un bicentenario, el 80% de las marcas que hay adentro son privadas. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a redireccionar otra vez a lo que hace la industria privada si lo primero que hay que hacer es producir la industria del Estado y después el 10% de la parte privada redireccionarla, pero no el 70%, no el 40% de la producción? Ahora, ¿por qué no se terminan de despejar esas dudas, Pablo? Porque una cosa son las comunicaciones oficiales que tienen ustedes de la superintendencia, pero otra cosa es lo que citaba antes, una declaración pública del ministro que dice que no es así, que hay una mala interpretación, que eso no es verdad lo que está diciendo Cavidea. Entonces, el consumidor al final de cuentas, pues tiene la cabeza llena de tantas cosas que uno dice, bueno, ¿por quién tiene la verdad aquí? Sí, la verdad, y otra vez el hecho, y por eso traje los documentos, porque yo creo que tenemos que estar claros, es que se nos está pidiendo mandar el 70% de la producción de pasta de una planta a la red del Eso Estado. será un disparate, ¿no? Se nos está pidiendo el 30% de la harina pan, el 40% del arroz, y en el caso del azúcar, inclusive a una planta se le ha pedido el 100%. Eso no es equilibrio, eso no es redireccionamiento. En la práctica, lo que necesitamos realmente, Carlos, es producir más. Mire, agarrar la misma mercadería y ponerla aquí o allá no agrega nada al consumidor. El consumidor ahora lo que va a tener que hacer es ir a buscarlo en otros sitios. Va a tener más colas, ¿no? O más colas. Ah, ¿no? y el bachaqueo, que es otro detalle adicional, pues se multiplicaría, crecería. Lamentablemente, el 67, 68% de todo el bachaqueo se presenta en los grandes establecimientos. Porque para bachaquear uno no va a ir a una bodega a comprar 4 cositas. Claro. Uno va a un sitio donde hay bastante y puede comprar una cantidad. Entonces eso va a ayudar también al bachaqueo. Pero en la práctica lo que hay que hacer es producir más.
Y la verdad es que en vez de estar redireccionando mercadería, lo que deberíamos redireccionar son las divisas. Porque no puede ser que estemos usando las divisas escasas que tiene este país para importar producto terminado. Porque por cada dólar que nosotros importamos de producto terminado, la industria nacional puede producir 5 veces más. Entonces, si tomáramos esas importaciones de productos terminados, se está hablando de $1.000 millones de importación de un país, tomemos esos 1.000 millones, con eso pagamos toda la deuda de alimentos. ¿Y por qué no se toma una decisión en ese sentido? Bueno, ¿Qué es lo que nos permite? Es un tema recurrente, pero es una realidad, porque no se toma una decisión y se le da un estímulo de una producción, un estímulo y un aporte significativo a la producción nacional. Bueno, eso es el camino. El camino no puede ser poner en un sitio lo que hay, o lo poco que hay. Lo que hay que hacer es producir más. El Estado tiene que producir al 100%. Y eso tiene que hacer con la participación del sector privado, definitivamente. Sin el sector privado no es posible equilibrar las cosas. Mire, nosotros estamos dispuestos. Nosotros, si no pudiéramos tener la materia prima necesaria, podemos producir 32% más, Carlos. Eso es una tremenda cantidad de producción que podemos hacer. Yo creo que con eso podemos suplir la demanda perfectamente. El Estado produciendo a full, su 40%, y nosotros produciendo por encima 32%, podríamos satisfacer perfectamente la demanda. Ahora, siempre surgen dudas, ¿no? ¿Por qué el empeño? ¿Por qué a veces incluso algunos la califican de tosudez, de querer mantener en las importaciones y traer los productos terminados y aquí en el país se pueden hacer y mucho más barato? Más barato y dando trabajo, porque en este momento... No, ya ahí te piensas, ¿no será que hay algún negocio de por medio? Bueno, en este momento lo que tenemos son varias líneas paradas. Tenemos plantas, inclusive una planta completamente parada, pero en todas las plantas hay líneas paradas, porque falta o la materia prima o el material de envase. Mire, poner esto a trabajar debería ser el objetivo principal del gobierno en este momento. Poner a toda la infraestructura industrial de este país a operar, creo que debe ser el primer objetivo. ¿En cuánto tiempo hay una proyección, un cálculo de que eso pudiera ocurrir? Mire, apenas llega la mercadería, Carlos, la gente está, las máquinas están, está todo listo. Lo único que se necesita es materia prima. Ahora, en este caso, aparte de estas declaraciones públicas, aparte de la comunicación o comunicaciones que han recibido, ¿no han vuelto a tener contacto con el gobierno? A ver si se le invita a reflexionar y decirle, mire señores, no hagan esto va a generar una situación caótica y anárquica. Sí, sí estamos en comunicación. Primero mandamos comunicaciones escritas todo el tiempo, hemos mandado los estudios, los informes, estamos pidiendo reuniones con el gobierno para poder explicar esto, porque una vez que esto comienza a ocurrir, el impacto en la cantidad de locales que va a haber, mire, si nosotros comenzamos a mandar el 70% de la pasta o el 40% del arroz, inmediatamente en las próximas 2 semanas podría haber 14.000 puntos de venta que se quedaran sin mercadería. Imagínate lo que eso significa, 14.000. Puede ser un impacto muy importante. Claro, es que yo me imagino las colas inmensas, que ya de los suyos son gigantes, ahora sin tener el sector privado su red, la posibilidad de esa mercancía, la situación se haría peor. Exactamente, es así. Entonces habrá que esperar y ver si hay un proceso de reflexión de parte de quienes toman las decisiones. Esperamos que sí, Carlos. Bueno, muchas gracias por toda la información. Muchas gracias por la visita. Muy bien. Bueno, Pablo Barayudar, presidente de CABID, dándonos detalles de lo que se generaría con mantenerse una decisión de este tipo, ¿no? Por lo menos en apariencia. Bueno, momento del arte y el espectáculo, el entretenimiento con Silva Continanza. Silva, buenos días, ¿cómo estás? Gracias, Carlos. Muy buenos días, Venezuela. Hoy en Lo Actual les contaremos sobre el nuevo proyecto que tiene Taylor Swift. Ya venimos. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros, solo basta un tweet en nuestras cuentas @loactual, Instagram @loactualpisotv y mi cuenta que está a su total disposición, que es @silvacontinanza. Iniciamos la mañana de hoy contándoles que Chris Brown se encuentra en aprietos porque el cantante estadounidense no puede abandonar Filipinas por incumplimiento de contrato. La denuncia de una importante organización religiosa le impide salir de esta isla del Pacífico. Les cuento que la Iglesia de Cristo lo acusa de haber cancelado un concierto que tenía pautado con ellos para Año Nuevo de 2014. Ahora Brown deberá solicitar ante el Ministerio de Justicia un permiso para poder abandonar Filipinas.
Y cambiamos de tema y les pregunto, ¿se imaginan a Charlize Theron interpretando algún papel en 50 sombras más oscuras? Les cuento que luego de tantos rumores sobre la aparición de esta gran actriz en el set de la nueva película de Señor Grey, la ganadora del Oscar dijo que ni siquiera había escuchado ese rumor y que incluso, gracias a todo lo que inventan los tabloides, ella ganaría mucho dinero, ya que dicen que actuará en esta y muchas películas más. Se comentaba que el papel que interpretaría Charlize era el de Lena Lincoln, una amiga de la madre de Christian, quien le introduce en el mundo de las sensaciones a los 15 años. Y cambiamos de tema y les cuento que la reina del pop, Madonna, parece que se encuentra con muy buen ánimo y con ganas de seguir trabajando. La cantante dijo que todavía tiene mucho de qué hablar y que incluso se siente como Picasso. Contó que al igual que este maestro del pincel, desea crear hasta sus últimos días. Madonna comenzará su gira Rebel Heart el 9 de septiembre en Montreal. El tour incluye más de 60 conciertos en Norteamérica, Europa, Australia y Asia. La diva cree que no existe un tiempo de caducidad para la creatividad. Y en otras notas, el comediante mexicano Eugenio Derbez se unió al elenco del nuevo drama de Sony Pictures, Miracles from Heaven. El largometraje relatará la historia de una madre que tratará de mantener su fe cuando su hija es diagnosticada con una enfermedad incurable. Derbez interpretará al Dr. Nurko, uno de los más importantes pediatras del país y de los pocos doctores que ha tenido éxito tratando el mortal padecimiento. El intérprete actuará junto a grandes estrellas como Jennifer Garner, Martin Henderson y Queen Latifah. El estreno de esta película está programado para marzo de 2016. Y otra confirmación que se pudo dar a conocer fue que el actor Michael Sheen se une al elenco de la película Passengers, protagonizada por Jennifer Lawrence y Chris Pratt. El film, una historia de ciencia ficción y romance, estará bajo la dirección del noruego Morten Tyldum, nominado al Oscar este año con The Imagine Game. Passengers se desenvuelve dentro de una nave espacial en la que se encuentran miles de pasajeros rumbo a un planeta lejano. Uno de los tripulantes despierta antes de que el resto, luego de haber estado congelado por 90 años, y decide despertar a una mujer. Ese es el momento en que se desata una historia de amor en la que Sheen interpretará a un robot que viaja junto a los personajes de Lawrence y Pratt. Y seguimos contándoles que ya es un hecho que la bellísima cantante Taylor Swift se está preparando para lanzar su nueva línea de ropa. Ahora la cantante usará todos sus conocimientos sobre moda para trabajar con la empresa china JD.com, quienes además le están ofreciendo a la intérprete de Bad Blood una nueva línea exclusiva para ser vendida a través de internet para sus clientes chinos. Swift trabajará con la compañía Heritage 66 para diseñar vestidos, tops y mucho más. Esta colección de Swift llegará justo a tiempo para coincidir con el paso de su tour 1989 por China, que comenzará en Shanghái el próximo 10 de noviembre. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Les deseo un feliz fin de semana, pero sobre todo que descansen. El pase es contigo, Carlos. Muy bien, sí, que descansen, que aprovechen este feriado largo. Viernes. Sí, bueno, 3 días ahí. Sí, 3 días, bueno, para descansar, para hacer cosas varias, en que familia. Siempre hay cositas pendientes. No se pongan a hacer cola, muchas pendientes. Bueno. No lo usen para hacer cola. Sí, señor. Bueno, vamos a dejarles nuestras cuentas en Twitter, @el_noticiero, para seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país, @TelevenTV, con todo sobre nuestra programación. También les invitamos a revisar nuestra página en Facebook, Televen.el_noticiero. Entonces, el lunes a las 6 en punto, otra vez, la primera emisión. Cuídense mucho. Mójate, compadre. Just for sure. You and me similar Iraq. I don't hate you, but I hate to critique, overrate you. These beats of a dark heart use bass lines to replace you. Take time and erase you. Love don't hear no more. No, I don't fear no more. But I get respect ain't quite sincere no more.